Bienvenidos al Observatorio del Derecho de la Seguridad Social. En este espacio, analizaremos las últimas noticias, documentos y actividades que impactan en la protección y bienestar de los trabajadores y empresas ubicadas en México. ¿Sabe usted cuánto cuesta realmente contratar a un trabajador en México? El salario es solo una parte del costo laboral. Como patrón, también debe cubrir cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones al Infonavit, el impuesto sobre nóminas y demás obligaciones en materia de seguridad social. Estas contribuciones pueden representar entre un 30 y un 40% adicional al salario del trabajador. Cumplir con estas obligaciones no solo evita multas y sanciones, también brinda certeza jurídica a su empresa y protege los derechos de sus trabajadores. La seguridad social no es solo un costo, es una inversión en estabilidad laboral, productividad y crecimiento empresarial. Amigos, buenas tardes. A raíz de los distintos programas que hemos llevado a cabo, tanto sus amigos, el doctor José Luis Pérez Becerra, como de la voz Jacinto García Flores, hemos recibido una serie de comentarios de amigos, tanto de trabajadores como de empresarios, y nos han hecho algunas observaciones que son bienvenidas. Dentro de ellas, amigos que tienen microempresas, por ejemplo, nos han señalado, oye, ¿por qué no tocan un tema donde se haga mención de que además de las prestaciones laborales a las que tiene derecho el trabajador, como es su salario, como son las horas extras, como son las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, la prima de antigüedad, etcétera? ¿Por qué no mencionan también que nosotros como empresarios, en este caso micros, tenemos que cumplir con otro tipo de obligaciones que aterrizan en el ámbito de la seguridad social y en el ámbito contributivo? Y ante eso, entonces nos hemos dado a la tarea, el doctor José Luis Pérez Becerra y su servidor, de llevar a cabo el día de hoy esta plática titulada ¿Cuánto cuesta tener un empleado? Estimado doctor, como siempre, es un gusto saludarte. Igualmente, Bienvenido, buena tarde. muy buenas tardes, doctor Jacinto García Flores. Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos siguen por este Observatorio de la Seguridad Social. Definitivamente el tema, antes de entrar al aire, sí, el doctor Jacinto me hizo una pregunta capciosa, ¿sí? ¿Qué te pareció el tema? Y yo le dije, el tema es excelentemente patronal. Sí. Porque es una petición de nuestros amigos que No, tienen y sus microempresas. por eso vamos a cumplirles con la petición que ellos nos hacen en este momento respecto de que tratemos algo relacionado con ellos, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista de sus beneficios, ya sea desde el punto de vista de sus pérdidas, o en otros términos, de sus gastos y prestaciones que tendrán ir realizando en su quehacer patronal. Claro, claro que sí. En la introducción yo decía que los trabajadores, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tienen una serie de prestaciones, como es el recibir un salario mínimo por lo menos. Claro que cuando nosotros comparamos el salario que se pagaba el año anterior, 280 números redondos, versus el salario que en este año se tiene que pagar, que son de 315 pesos, también en números redondos, pues nos damos cuenta que ya hay un incremento pues muy sustancial para el salario de los trabajadores. Y qué bueno que tengan ya esa cantidad por concepto salario. Aunque aquí hemos señalado, tú y yo, estimado doctor José Luis Pérez Becerra, que ese incremento pues se ve pulverizado por el costo de los productos de primera necesidad que todos recurrimos para nuestra subsistencia. Pero además de ese salario, decíamos, tienen derecho al pago de horas extras.
Claro que en los últimos días no perdamos de vista que la iniciativa de ley que envió la Presidenta de la República para que se estableciera una jornada de 40 horas en lugar de 48 y que año con año se va a ir disminuyendo en 2 horas hasta que finalmente quede en esas 40 horas. Bueno, pues esto también ha levantado ámpula en, entre los trabajadores y también entre los empresarios. Finalmente, bueno, ya se ha llegado a un arreglo entre ellos, un acuerdo, y veremos cómo poco a poco se va disminuyendo. Pero ahí está otra prestación que en este momento, ¿verdad?, se debe tomar en consideración, el pago de las horas extras. Claro que cuando sumamos el salario más las horas extras, ya esa cantidad se va incrementando. Si eso le sumamos, por ejemplo, el reparto de utilidades, que en estos meses de abril y mayo tiene que repartirse entre los trabajadores. Claro, siempre y cuando la empresa haya obtenido utilidades. Esto viene a significar para los trabajadores un ingreso y qué bueno, ¿verdad? Pero la empresa allí se ve obligada a hacer este reparto eh, y, y esto implica, vamos, una merma para el capital, bueno, no para el capital, para las utilidades de las empresas. Y así si vamos sumando las distintas prestaciones, por ejemplo, la aportación al IMSS en la cuota obrero patronal que hacen los trabajadores, los patrones, perdón, que hacen los patrones, igual que la aportación al Infonavit, igual que a la Afore. Entonces, estas cantidades que las vamos sumando significan que ese salario de 315 pesos, pues no queda en esa cantidad. Claro, el trabajador solamente ve eso, 315. Pero si fuéramos sumando las distintas cantidades que hemos mencionado, nos vamos a percatar que el salario no es 315, es una cantidad mayor. Y hemos tomado este tema, sabemos lo espinoso que puede resultar, controversial incluso, pero a petición de nuestros amigos que microempresarios nos han hecho esa observación, oye, es cierto que los trabajadores tienen todas esas prestaciones, esos derechos, pero oye, nosotros también. Y eso se debe entonces, ¿verdad?, del que hemos escogido este tema el día de hoy, estimado doctor. ¿Qué No, sí. opinas de todo esto? Pues tú lo señalaste acertadamente, es un tema un tanto espinoso, a algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar, desde luego, ¿no? Pero pues nosotros solamente cumplimos con ir cubriendo las necesidades de nuestros, pues, personas que nos observan directamente en el observatorio de la seguridad social. El tema, repito, es un tema muy interesante, definitivamente. Sí, y aquí es cuánto nos cuesta tener un empleado. Esta pregunta la hace directamente un patrón. Sí, y entonces nosotros tenemos que ir analizando paulatinamente el qué cosa es lo que tendríamos que irle señalando al patrón como tal, ¿sí? Si nosotros nos remontamos a 1900, al 2014, bueno, pues ahí tendríamos que muchos de los legisladores estaban intentando apoyar de que, pues, que no se cobrara el impuesto sobre la renta a lo que sería el aguinaldo. ¿Por qué? Pues porque si se cobra, pues a ellos también se les tendría que cobrar. Y ellos, como buenos legisladores, nunca les gusta dar pie sin guarache, nunca dar un paso sin guarache. Sí. ¿Esto qué cosa es lo que significa? Pues que ellos iban a estar apoyando el que no se impusieran los impuestos, que no se cobraran impuestos al aguinaldo y a la prima vacacional. Es decir, que salieran limpiecitos, que salieran libres. Bueno, a ellos les beneficiaba y a los trabajadores de cualquier empresa, pues también les iba a beneficiar de la misma forma. Pero lo más curioso es que ya en la Ley Federal de Trabajo, pues ya estaba registrado el que no se iba a cobrar
el impuesto, pero resulta que sí se cobraba. A lo mejor no con el monto en el cual estaba programado, pero sí se cobraba. Bueno, entonces el análisis que aquí nosotros hemos ido buscando y encontrando respecto a qué cosa es lo que tendríamos que trabajar, pues partimos directamente hacia ir buscando cuál era el salario mínimo, porque con eso es con lo que se parte para poder hacer el estudio, pues que tanto tú como yo estuvimos investigando desde hace un buen rato. ¿Qué cosa es lo que encontramos? Con el aumento que ya se viene dando, sí, históricamente, que empezó a partir del 1 de enero, nos encontramos que el salario mínimo subió a 315,04. Tú lo dijeras sabiamente, ¿no? En números redondos, 315 el salario diario. Pero si nosotros vemos este salario diario y lo manejamos mensualmente, pues vamos a encontrar que el salario sería de 9,451 pesos con 20 centavos, que queriendo que no, bueno, con todo mi respeto, señores patrones, ya no alcanza para vivir de una familia normal. Llamémosle una familia normal, una familia promedio, una familia media, sí, que está compuesta por el esposo, la esposa y así muy pobremente con un hijo. Sí, pero regularmente las familias, no, pues el niño y la niña. Y esta es una familia que dice, sí, familia tradicional, pero viene ahí por ahí, no, pero también necesitamos el tercero para que sea el tercero en discordia. Y tres hijos al respecto, ¿sí? Entonces, ese salario realmente no funciona. Pero si queremos saber cuánto gana un trabajador al año, tendríamos que multiplicar este salario mensual o este sueldo mensual o este pago mensual, lo tendríamos que multiplicar por la risoria cantidad de 12 meses. Esto implicaría que el trabajador estaría obteniendo anualmente 113,414 pesos con 40 centavos. Así muy como que muy suavemente manejarlo de esa manera. Esto nos llevaría a hacer una serie de observaciones al respecto, que son varias las situaciones que debe de atender el patrón para saber realmente cuánto a él está costando un trabajador. Estamos observando, repito, el lado patronal, pero también hay otro lado, y que es el lado del trabajador. El trabajador, si es que recibe los 13,000, los 3,000, no, los 315 pesos diarios, si es que eso es lo que recibe, nosotros tendríamos que ver también qué cosa es lo que tiene que ir, se le tendría que aparentemente, y digo aparentemente, se le tendría que ir descontando al trabajador para que así él tenga todos los servicios que el patrón le debe de observar según se manifiestan en el contrato colectivo de trabajo. Esto nosotros empezamos a observar que el trabajador no se percata, ¿sí? Que cuando estaba recibiendo 9,000 pesos mensuales, había gastos que el patrón hacía y que los pagaba el patrón. Dentro de ellos, como cuáles tenía que pagar. Seguro social, lo pagaba el patrón, ¿eh? Sí. Después de esto, ¿qué otra cosa podríamos encontrar que también pagaba el patrón? Infonavit también lo pagaba el patrón. Sí, y así podemos ir buscando otros elementos que el patrón va pagando, sí, y en su momento, pues si nos damos cuenta, tranquilamente tendría que estar pagando algo así como 300, 400 pesos más de lo que el trabajador va percibiendo. 300, 400 pesos más mensualmente. Porque si lo decimos que diariamente, No, pues entonces ya sería una grosería y entonces sí, pues estaríamos matando a la gallina de los huevos de oro. Esto nos lleva hacia a manejar otro tipo de situaciones. Buscando información sobre esto que ahorita vamos a seguir platicando, porque vamos a ver también cuánto se tiene que pagar de aguinaldo, cuánto tiene que pagar de vacaciones, cuánto se tiene que pagar de prima vacacional, para que sepan realmente qué cosa es lo que estaría ocurriendo al respecto. Nosotros nos encontramos, y aquí digo, caray,
viene un cambio muy importante que se tiene que ir haciendo en nuestro quehacer de investigaciones, ¿sí? Y que sería el cambio de tarifas en el impuesto sobre la renta. El cambio de tarifas que se viene haciendo, cambio sobre la renta, pues lo que buscamos es que sean cada día menores, ¿no? Porque creo que algo que debe de tomar en consideración el patrón y que debe de tomar en consideración el trabajador, que entre menos impuestos paguen, es beneficio para ambas partes. Bueno, pero ¿y entonces quién sostiene a otras actividades que se tienen que ir realizando en las empresas, que se tienen que ir realizando en el Estado, en la entidad federativa, cualquiera que ésta sea, y así sucede sucesivamente? ¿Cómo tendríamos que considerar un algo que pues, los patrones y los trabajadores deben tomar en consideración y que no perdamos de vista? Que acabamos de tener un incremento al salario, pues que para muchos piensan que es muy bueno el incremento. Pero conforme se va aumentando, ¿sí? El salario, también van aumentando los precios de los productos. Y entonces, lo que aparentemente era un beneficio para el trabajador, deja de ser beneficio tanto para el trabajador y para el patrón también. Porque para ambos viene a formar algo importante. ¿Cómo tenemos que saber el ir manejando los incrementos en los precios? ¿Cómo se miden los incrementos en los precios? Sí, para todos los que estudian las finanzas públicas, para todos los que estudian economía, para todos los que estudian administración de empresas y así sucesivamente. Bueno, para todos aquellos que estudian y los que no estudian también, los viene afectando, ¿sí? Sí. Lo que nosotros observamos que aumentan los salarios, aumentan los precios y crece la inflación. ¿Qué cosa quiere decir que hablemos de inflación? En algunos de nuestros programas anteriores hemos hablado sobre la inflación y decimos que existen diferentes tipos de inflación, ¿sí? Pero aquí únicamente nos vamos a hacer referencia un poquito a la inflación en función de su propia definición. La inflación no es otra cosa más que el incremento constante y paulatino en los precios de los productos. ¡Wow! Ya dije precios de los productos, pero ¿los precios de qué? Tenemos los precios de mercado y tenemos el costo de producción. Son dos elementos muy importantes que debemos de tomar en consideración que juegan un papel muy importante. Cuando nosotros hablamos de el precio del producto, se llama precio de mercado. El precio del producto se llama precio de mercado. Y lo que cuesta producir un producto se llama costo de producción. Aquí observamos cómo el costo de producción, pues desde luego que es por debajo del precio de mercado. Es decir, que es un poquito que observamos de que es el costo de producción y el incremento en los precios de producción o los precios de producción pues, crece definitivamente porque ahí viene el beneficio del patrón. Bueno, esto nos lleva hacia el observar qué cosa es lo que va a hacer el patrón, qué cosa es lo que va a hacer el patrón al momento mismo de que vayan disminuyendo la cantidad de horas laboradas, ¿sí? De 48 hacia 40. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Pues va a ser muy simple lo que va a pasar, simple y llanamente vamos a ir observando cómo el patrón va a decir, hey, 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 tranquilos, ¿sí? Si bien es cierto que yo ya aumenté o acepté el aumento, el incremento de los salarios, también es bien cierto que con la disminución de la cantidad de horas laborables por semana, eso va a hacer que yo tenga pérdidas. Y entonces, esa pérdida que el patrón cree que va a tener, la empieza a buscar en otras formas de trabajo, en otras formas de trabajo con los mismos trabajadores. El trabajador lo que va haciendo es manejar lo que en algún momento nosotros hemos observado que se les llama plusvalía. Y encontramos la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria.
pero todos nuestros amigos que nos hacen el favor de estarnos observando, nuestras amigas que nos están escuchando y viendo, ¿sí? Y que además que son todos aquellos que de alguna manera patrocinan este programa. ¿Qué te parece si regresamos con la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria? ¿Sí? Y vamos a un Adelante, un claro, corte. claro que sí. Sí, me parece correcto. Sí, ya estamos ahora sí. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Estimados amigos, como siempre, nos da gusto el compartir con ustedes todas estas pláticas que el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla tiene precisamente para todos ustedes, estimados amigos. Regresamos, decía, y el doctor José Luis Pérez Becerra nos estaba hablando de distintos aspectos que conforman el ingreso de la Del empresa. patrón de la empresa, sí, Exacto. sí, sí. Pero mire, también, si bien es cierto, vamos a regresar con las formas con las cuales el patrón puede hacer que le rinda el beneficio que le busca, que pretende obtener de sus trabajadores, pues también tenemos ya personas que nos están haciendo el favor de estar en contacto con nosotros. Tenemos a nuestra amiga, quiero pensar por la forma en la cual nos manda el saludo, que ha de ser una contadora. Sí, y seguro que ella nos va a aclarar. Yo quiero pensar que es una contadora. Me refiero a Nora Anguiano. Saludos, estimados maestros, desde Tampico, hermoso. Claro que sí, claro que sí. Tampico, habrá que hacer un Sí, programa desde allá. definitivamente, claro, todo depende de Nora, que nos invite, ya sabe, con todo pagado nosotros vamos. Además, Sí, aguante, Tampico hace honor a su mote, hermoso. Tampico, Es hermoso. hermoso, Sí, desde sí, sí, luego. sí, sí, Estar sí. allá es estar en el paraíso en la tierra. Sí, definitivamente. Seguramente has estado varias veces allá. Acuérdate de las famosas tortas de la barda. Quien Ay, haya ido a Tampico y no ha comido una torta de la barda. qué rico, definitivamente, definitivamente. Pero también vamos a agradecemos el saludo que nos envía, que nos viene enviando Flor Arellano. Sí, saludos, buenas tardes. Este tema es de vital importancia para los patrones. Desde luego que yes, así es, así Sí, es. sí, sí. Sí, los patrones ahorita, pues todos los que están observándonos y quieren que sus patrones o sus jefes o sus amigos o lo que sean, sí, se enteren de qué cosa estamos diciendo de ellos, pues que se pongan rápido que entren ahí con ellos a observarlos. Al fin que, pues acuérdense simple y llanamente, este programa es para todos y acuérdense que la información es salud económica. Sí, Siempre, desde luego también, siempre. claro. Y le recordamos a nuestros amigos el teléfono que precisamente tenemos aquí en cabina. Estimado doctor,
Hazme el El, favor de el, el proporcionarlo. teléfono es el 222-333-0778. Y acuérdense que estamos, así casi, estamos viviendo, sí, aquí en la 7 Poniente 503 en el despacho 203. Así es, aquí en la ciudad de Puebla, donde siempre son bienvenidos, todos sin excepción. Y fíjate que ya nos siguen llamando a algo, se me hace que algo pasó que con Nora al respecto, Nora Anguiano, porque ya están mandando más mensajes, ¿sí? Por cada trabajador con CBC, Salario básico. salario básico, Debe sí. ser ahí el salario mínimo, ¿sí? Sí, sí, ese debe de ser definitivamente. Con una prima mínima de riesgo se pagan 2.670 pesos de COP, ¿sí? Mensuales y bimestrales por 30 días. Así es. Vamos, qué bueno. Norita se nos está adelantando en el Times. Sí, nosotros vamos a platicar también al respecto de la situación como tal. Pero en este momento decía El corte. al corte comercial de nuestros amigos patrocinadores, sí, que iba a hablar sobre la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y la plusvalía extraordinaria, que si quieren para para mejor beneficio de los que nos van siguiendo en el Observatorio de la Seguridad Social, pudiéramos decir el trabajo intensivo, trabajo extensivo y trabajo relativo, que viene a ser exactamente lo mismo, nada más que cuando hablamos de plusvalía, todo ese trabajo es transformado en dinero, por eso es plusvalía, ¿sí? La plusvalía es plus extra, ¿sí? Y en este caso encontramos intensivo. Cuando hablamos de intensidad, el patrón, como va a ir bajándole dos años, ya le que estoy quitando Dos horas dos cada año. horas al año, nos vamos a encontrar que, pues dice, si lo que yo pagaba por 48 horas, sí, ahora lo voy a estar pagando por 46, necesito ver qué cosa es lo que tengo que hacer para que el trabajador me dé el beneficio que históricamente me venía dando cuando eran 48. Y entonces vemos que intensifica, ¿sí? ¿Qué es intensificar? Hacer más productivo el trabajo del trabajador, que produzca más en menos tiempo. ¿Por qué decir que produzca más? Porque sí, porque ya le quitaron 2 horitas, ¿sí? Al patrón y el trabajador, sí, pues va a estar más feliz de alguna manera porque va a descansar esas 2 horas que anteriormente tenía que ir desarrollando. Entonces nos encontramos que conforme van disminuyendo la cantidad de horas, el patrón tiene que ir buscando cuál va a ser el incentivo que él va a desarrollar para poderlo obtener con el mismo beneficio y con menos tiempo laboral. Eso es por el lado de intensivo, intensidad, intensificar, hacerlo más productivo en menos tiempo al respecto. Y ¿Sí? fíjate que esto me da pauta a decir que en las próximas emisiones podríamos hablar precisamente de la jornada de las 40 horas. Tú estás diciendo aquí que esa disminución de horas obliga al patrón a llevar a cabo actividades distintas. Quiero decir, ahora sí buscar que el trabajo sea realmente efectivo. Y eso nos lleva a investigar, bueno, ¿qué es realmente efectivo? Por eso digo, esto lo podemos tocar en temas posteriores. ¿Qué opinas al respecto? Pues de que podemos, sí, de que podemos, pero solamente acuérdate que le vamos diciendo a todos nuestros seguidores en el Observatorio de la Seguridad Social que ellos nos pueden ir proponiendo también Como este cosas tema como que ustedes este propusieron, sí, tema. desde Sí, luego. cuando yo vi la propuesta, pues no me van a creer, amigos, amigas, que de este observatorio, pero sí que dije, "Ah, caray, se me hace que ahora sí nos quieren
pulsar perfectamente al respecto. Dije, pues le damos, le entramos, para eso estamos nosotros. A nosotros no nos espanta hacer investigación, no nos espanta trabajar, al contrario, nos da mucho gusto porque así nos mantenemos vivos, ¿sí? Bueno, pero fíjate que hagan la propuesta a nuestros amigos seguidores del Observatorio de la Seguridad Social, porque ahorita les voy a hablar sobre por lo que sería el trabajo extraordinario. El trabajo extraordinario, ¿sí? No es otra cosa más que aquel que se desarrolla aumentando pues puede ser la jornada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque le van a buscar la explotación extraordinaria, ¿sí? Y le van a buscar la forma de explotar extraordinariamente a su trabajador, y lo que van a hacer, que si anteriormente me estabas trabajando 8 horas diarias, y en 8 horas me producías 100 artículos, hoy en 7 horas, por bajar un poquito el tiempo, y tienes que producir 100 unidades, igual. O sea, eso es el extensivo, ¿sí? El extender la jornada de trabajo, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer al respecto en esto? Entonces, extender la jornada, que puede ser de 8 a 10 horas, nada más sin olvidar que todas aquellas horas extraordinarias, sí, las dos primeras horas se pagan, sí, extraordinariamente, se pagan al doble. Y cuando llega la tercera hora, se paga al triple. Ah, pero todo esto es con límite. No puedes exceder de la cantidad de horas laborando a la semana. Eso es lo que tenemos por ese lado. El relativo, ahora sí, retomo el relativo tal cual manejamos nosotros, que está en función de la cantidad de horas que se venían trabajando, y que históricamente me remonta un poquito hacia platicar con don Carlos Marx, pero estoy hablando de don Carlos Marx, el que escribió el libro del Capital en sus diferentes volúmenes, ¿sí? Los tres No estoy, volúmenes, no estoy hablando de Marx, ¿sí? el señor de los libros de texto Sí, gratuito. sí, sí. Sí, sí, Pues estamos de primero, acuerdo, claro. una sí, ¿no? Y aparte que, pues está bien que se sienta lo que él se siente, pero pues que escriba sin faltas de ortografía, ¿no? Pues por eso está en ese lugar. Bueno, que no se enoje él, porque ¿para qué se enoja? Sí, ¿para qué se enoja? Sí, esto me lleva a la explotación relativa, o que se llamaba anteriormente plusvalía relativa. La plusvalía relativa, ahora sí, tú vas manejando, sí, la cantidad de producción en la misma cantidad de horas. En la misma cantidad de horas, vamos a manejar 8 horas, y entonces lo que hay que hacer en esa cantidad de horas, hacer que produzca más, ¿sí? En esa cantidad de horas. Sí, sí, O sí. sea que don Carlos Marx tenía razón. Yo sé que muchos no lo querían por su situación ideológica al respecto, pero dio mucha luz a los trabajadores y mucha luz a los patrones, Sí, sí, también sí, a desde ellos. luego. Yo me Desde acuerdo luego. que cuando yo estaba ya haciendo mi tesis de investigación de economía, sí, confieso mi pecado de perfil histórico, soy economista, y después, cuando te conocí, dije, no, si Jacinto es doctor en Derecho, yo también. Y me puse a estudiar Derecho, hice mi licenciatura en Derecho, mi maestría en Derecho y mi doctorado en Derecho. Y entonces, todo lo que yo había aprendido de economía, lo empecé a traducir al lenguaje jurídico. ¿Sí? Y cuando fui manejando esta forma de aprender y de explicar el derecho, los patrones, cosa curiosa, me invitaban a dar pláticas a el gremio de personas patrones del núcleo patronal, para que les diera pláticas. ¿Y para qué crees que me decían? ¿Qué charla de qué? Oye, nos gustaría que nos dijeras cómo podemos hacer que nos rindan más productividad nuestros trabajadores. Y entonces todo esto que ahora Ujú. históricamente yo pude estar platicándola con ellos, sí, ahora
pues viene nuevamente a colación, sí, para ver qué cosa es lo que tenemos que ir haciendo. Sí, mira, ya me llegó aquí un mensajito de inmediato que me dicen que por qué no dije en qué día estamos viviendo hoy. Sí, sí, en qué día estamos viviendo. Pues ya estamos viviendo, sí, en el día o ha transcurrido 48 días del año en curso, sí, y nos faltan por transcurrir 317, así de rápido y fácil. Esto me hace y me lleva definitivamente a seguir manejando que como es muy poco el tiempo que nos queda, bueno, a mí, porque tú estás joven, estás chamaquito, ¿sí? Que a mí ya la tierra me reclama, ¿sí? Pero entonces en todo esto, pues encontramos nuevamente otra situación de ir atendiendo lo que cuesta un trabajador al respecto. Un trabajador al respecto nos cuesta, pues dependiendo del tiempo que ellos quieran laborar, dependiendo del tipo de trabajo que ellos están realizando, depende de muchos factores, definitivamente, sí. Pero en este caso, solamente le decimos a nuestros amigos pues, que se acuerden, sí, que el salario diario de un trabajador es para el 2026 es de 315,04 pesos diarios. ¿Sí? Si lo llevamos al mes, nuevamente repetimos, estaríamos hablando que sería de 9,451,20 y si nosotros lo multiplicamos por 12, por 12 me refiero a meses, Sí, sí, claro. estaríamos hablando de 113,414,40. Ahí está parte del show. Esto nosotros lo vamos observando en el cómo se va dando este desarrollo. Acuérdense que el análisis que estamos realizando es sobre el salario mínimo, sobre el salario Sí, mínimo, sí, sí, exacto. ¿sí? Porque si habláramos de una cantidad mayor al salario mínimo, esas erogaciones, Entra en otro cajón, exactamente. ¿sí? Sí, 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 de acuerdo. Pues mira, yo quiero darle la oportunidad a nuestros amigos que pues hacen el favor de estar pues atentos aquí con nosotros y que son los que patrocinan este tipo de programas. Les damos la oportunidad que vean que sí estamos trabajando con ellos, para ellos y adelante. Claro. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Vamos de regreso una vez más, agradeciendo la gentileza de que ustedes nos siguen en este programa. Platicando, como ustedes son testigos, con nuestro amigo, el doctor José Pérez Becerra, a cuánto equivale el salario mínimo de 315 pesos al mes y también al año. Nos damos cuenta que, pues, al año tenemos un ingreso para el trabajador por concepto de salario de 113,414 pesos con 40 centavos. Esa es una de las prestaciones y la principal.
Pero además de esa prestación, que es el salario, tenemos otras prestaciones que evidentemente también van a impactar, como son el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. El aguinaldo, sabemos por disposición de nuestra Ley Federal del Trabajo, es de 15 días de aguinaldo. Aquí estamos tomando nada más la cantidad establecida en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que vía los contratos colectivos, esas prestaciones mínimas de la ley federal pueden verse incrementadas. Es decir, hay empresas donde en lugar de pagar tan solo 15 días de aguinaldo, vía contrato colectivo pueden pagar 20, 25, 30, 40, etcétera, número de días. Entonces, esa cantidad también va a venir a impactar positivamente para los ingresos del trabajador, negativamente para la empresa, porque estos son egresos. Pero además del aguinaldo, pues tenemos también las vacaciones. Recordemos que actualmente las vacaciones, por reforma que se ha hecho a la Ley Federal del Trabajo, estas son de 12 días por el primer año, 14 días por el segundo, 16 días por el tercero, 18 días por el cuarto, y del año 5 al año 9 son 16 días más, ¿verdad? Sí, Entonces, estas cantidades de días, al pagarlas, también van a representar para los trabajadores un ingreso económico muy significativo. Y qué bueno que así sea, qué bueno que así sea. Pero a la cantidad que resulte por este concepto de las vacaciones, la Ley Federal del Trabajo dispone que los trabajadores deben recibir una prestación adicional, la famosa prima vacacional. Recordemos que la prima significa premio, entonces van a recibir una prima vacacional de mínimo el 25% sobre las cantidades que resulten de las vacaciones. Y volvemos en las negociaciones colectivas que quedan plasmadas en los contratos colectivos de trabajo, esa prima vacacional puede ser diferente. Es decir, en lugar de 25%, como establece la Ley del Trabajo, podría llegar a ser un 30, un 40, un 50%. Eso ya depende de la negociación entre el sindicato y la empresa. Entonces, si llegáramos a tomar en cuenta estas tres prestaciones, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, nos vamos a dar cuenta que el salario anual al cual nos referimos hace unos minutos, se va a ver incrementado con estas prestaciones. ¿Es así, estimado doctor? desde luego que yes. Sí, ahorita que estabas explicando cuál era el comportamiento respecto de todo lo que tenía que ir pagando el patrón, nos encontramos que tú señalaste, si lo señalaste bien, que tiene el trabajador en su primer año de trabajo, tiene el beneficio de 15 días de aguinaldo. ¿Sí? Después de eso, sí, va a ir aumentando a 16 días, 17, 18, 19, No, etcétera. no. El Y aguinaldo, hasta el aguinaldo son, de acuerdo a la ley de trabajo, mínimo 15 días. mínimo, correcto, correcto. Vía contrato colectivo puede aumentarse el aguinaldo de 15 a 20, a 30, a 50. Lo, Es más, en años anteriores, fíjate, llegó a haber aguinaldos hasta de 90 días de salario. exacto, así es, así es. Eh, pero bueno, hoy pues ya la cosa es un tanto Y le distinta. ponen Y lo un que va a ir stand-by. aumentando, exactamente, pero lo que va a ir aumentando año con año son las vacaciones. Es así, el primer año empieza con 12 días de salario por concepto de vacaciones. En el segundo año se incrementa a 14, el tercer año a 16, el cuarto año a 18, del año 5 al año 9, 20 días de salario por concepto de las vacaciones. Y sobre esa cantidad, la prima vacacional.
Todo esto también va a dar un buen impulso económico a la economía de los trabajadores, lo cual es muy positivo. Pero decíamos en contrapartida, bueno, pues los patrones van a tener que hacer una mayor erogación económica por el pago de estas prestaciones que estamos señalando, estimado doctor. Sí, en esto que tú señalas, encontré por aquí, pues, al fin y al Sí, sí, cabo, sí. cuando estás escribiendo en máquina puede que te equivoques, Sí, ¿no? un Pero error de dedo puede dice, las suceder. prestaciones de ley, debes considerar, sí, debes considerar por ley el pago de 15 días de aguinaldo, Sí, 12 días de por vacaciones el primer por el año. primer año Sí, y una prima vacacional del 25%. cierto. Esto. Estas son las prestaciones mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo. Es cierto. Correcto, sí, correcto. Sí, y nos encontramos un poquito más de información al respecto, donde dice, ¿cuánto cuesta tener un trabajador en el 2026? Tomando en consideración el salario mínimo. Y entonces nos encontramos que es las prestaciones de ley, por un lado, que esas ahí están presentes, ¿sí? Y el salario mínimo que se viene manejando por la cantidad risoria, que yo quiero pensar que este estudio se realizó para el año anterior, pero al fin tenemos que la cuenta del salario mínimo es mensualmente de 9.562,47. No, 1.582,47 9,582 pesos con 47 con centavos. 47, 9.582,47. Eso es. Pero también hay que ver que hay otro gasto que tiene que hacer el patrón Sí, y claro. es el del IMSS. Tiene Sí, que las pagar cuotas obrero-patronales. obrero patronal, sí. Y el RCB, que también lo tiene que pagar, que es Régimen de el régimen cesantía y de cesantía vejez, y vejez, sí. ¿cierto? Ahí lo tenemos. También tiene que pagar el Infonavit, Sí, sí, y del sí, sí, sí. Infonavit es un monto risorio de 512,38 pesos, ¿sí? Sí, Y esto nosotros observamos el cómo llegan a manejar el ISN el impuesto sobre nóminas. sobre nómina del 4% y me encontré información, porque luego ves que nuestros amigos investigadores que nos apoyan en todo esto, luego me dicen, yo me encontré otros datos, ¿sí? Otros Y datos, se sí. encontró otro dato que la intención es ir bajando un poquito, ¿sí? Para que sea del 3%. Sí, Sí, pero sí, quién sí. sabe qué más quieren encontrar al respecto, que el que busca, encuentra, y a ver qué cosa es lo que llega a plantearse. Todo esto, falta lo del aguinaldo proporcional, sí, y que sería de 393 pesos con 80 centavos. Y esto nos llevaría a ver el costo mensual que se tendría que pagar por parte del patrón y que es la risoria cantidad de 13.626,09 pesos. Eso es lo que nosotros teníamos, ¿sí? Siguen llegando los mensajes y tenemos que darle salida también Claro, sí, sí, para que sí. veamos, ¿no? Sí, nos sigue enviando mensajes Flora de Llano. También debemos considerar la PTU, ¿sí? La participación de los trabajadores en las utilidades. Esto lo mencionamos al inicio, Sí, sí, que sí. lo señalaste tú al principio, y sí es cierto, hay que tomarlo en consideración, porque el patrón, es más, voy a decir como tú lo señalaste, ¿sí? Sí, Entre abril y mayo, el patrón debe de caerle con su platita como el reparto de utilidades para el trabajador. sí. Por cada trabajador, cada SBC Salario base de mínimo, cotización. ¿sí? Mínimo con una prima mínima de riesgo se pagan 2.670 pesos, ¿sí? De cuota obrero patronal mensual, Así exacto. es, y bimestrales por 30 días. Así es. Aquí ya tenemos, veamos qué cosa es lo que va ocurriendo al respecto en nuestro quehacer. Esto, lo que tú nos señalaste hace un momento, sí, podemos ir observándolo porque yo no sé cómo andemos en el Times, sí, pero todavía tenemos tiempo, vamos a señalar. Claro Cuando, que sí. cuando nosotros, tú ya lo habías señalado directamente, sí, el salario mínimo general, de cuánto era,
que ya lo teníamos ahí plasmado, pero también tenemos lo que tú también ya señalaste al respecto, ¿sí? El impuesto sobre nómina, que es mucho, muy importante, el cómo se va manejando al respecto en nuestro quehacer, y que esto nos llevaría a observar que la cantidad del que el patrón va cubriendo se va inflamando, se va hinchando, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, Y sí. entonces tenemos, por ejemplo, impuestos sobre nóminas de 4.915, total de percepciones por el 4% que se Sí, viene sí, sí, manejando, así, ¿sí? sí. Las cuotas patronales de 26.614 es el cálculo conforme a la ley del Seguro Social, ¿sí? Las cuotas obreras de 2.826 es el cálculo también de la ley del Seguro Social, ¿sí? Y La aportación al la Infonavit. aportación, la aportación de Infonavit de 5.950 pesos, ¿sí? Y esto nos lleva a observar que tendría un total de la carga patronal ah, ah, de 40.000 Sí, pesos, sí, sí. 40.305 Es decir, pesos. mira, de estas cantidades, el trabajador solamente cree fundadamente, porque es lo que recibe, valga la redundancia, 113,414 pesos. Así es, Sí, así. físicamente eso es lo que recibe a lo largo del año, pero lo que no ve, porque la empresa no se le informa, son esas cantidades adicionales que tú has mencionado, empezando por las prestaciones básicas, como es el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional, que arrojan 9,451 pesos 20 centavos, y también las aportaciones al Infonavit que tú has mencionado. Y Sí, todo esto, si lo sumáramos, el impuesto sobre nómina, las cuotas patronales, la cuota obrera y la aportación al Infonavit, son 40,305 pesos con 35 centavos. esos son los que no se ven. Esos son los que no se ven. Y si lo sumáramos, todo esto nos va a dar la cantidad de 163,000. 171 pesos. Exacto. Sí, Ese es el salario ya debidamente integrado con diversas prestaciones que al año el trabajador está percibiendo. Físicamente, realmente en sus manos solamente ha tenido la cantidad de 113,414, que es su salario. Pero en diciembre vamos a ver prestaciones adicionales como es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, que le van a dar, al menos en los cálculos que hiciste, 9,451,20. sí, así es. Y si a eso le sumamos las prestaciones de seguridad social, da esa cantidad que estamos refiriendo, 163,171 171 pesos. pesos con 0 centavos. Exactamente. Y si hay centavos, bueno, Ah, sí, desde luego, claro. y sí que hay, ¿eh? Algún día les comentaré algunas anécdotas de esos centavos cuando todos los inversionistas o ahorradores en las instituciones bancarias, ¿qué pasa con esos centavos? ¿Qué pasa? No, A ver, da un adelanto, nada no, pues más. mira, nada más que como Porque que cada centavito que sí, cada ahorrador o cada cuentaviente o cada no reclama, trabajador no no reclama, reclama. exacto, Sí, sí. no reclama. Alguna vez, bueno, esos se van apartando y se van a una cuenta especial, se van a una cuenta especial hasta que esa cuenta especial ya suma cientos de miles de millones de pesos. Sí, Sí, exactamente. así es. En cada centavito llega a esas cantidades Sí. estratosféricas que tú has Así es. referido, Fíjate que estimado. yo allí sí hice una cuenta, porque siempre que iba a la tienda de autoservicio, siempre decían, señor, nos permite redondear. Sí, Sí, y sí. yo cuando no había hecho El la famoso cuenta, redondeo, así, sí. cuando yo no había hecho todavía la cuenta, digo, bueno, pues está bien, ese Son redondeo 5 centavos, es, 10 centavos, 40 y que van a centavos, ir sí. para la gente que tiene plasmada su necesidad, ¿no? Que iba para los asilos, que iba Ujú. para donde llevaban a los niñitos pequeñitos que no tienen papás ahí. Bueno, al menos eso es lo que se presumía, ¿no?
y que empiezo un día, que empiezo a hacer mi cuenta más o menos de cuántas tiendas, no voy a decir nombres porque realmente no vamos a barraconear, pero todas las tiendas de autoservicio que se prestaban para hacer el mentado redondeo, ¿sí? Si llegamos a encontrar que hay 3 tiendas de esas en cada entidad federativa y hablamos de 32 entidades federativas, las cuales estaríamos hablando de 3 tiendas en cada una de esas entidades, estaríamos hablando de 3 por, serían 96 si es que ando equivocado, más o menos, ¿sí? Ujú. 96. 96, sí. Ahora eso, vamos a ver cuántos centavitos reúne cada una de esas tiendas. Y redondeamos si quieren. Vamos a pensar que en puros centavitos por día, logran ellos obtener. Yo hice mi cuenta en ese momento, ¿sí? Y reunían 100,000 pesos diarios cada tiendita, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Y esto, cuando dije, qué barbaridad. Y luego ellos, ¿qué cosa es lo que hacen? En primer lugar, esas tiendas, cuando hacen su declaración anual, sí, ya tenemos muchos contadores que nos están escuchando en este momento. Estoy viendo según aquí los mensajes que nos mandan, ¿sí? Pero cada uno de estos hacían las cuentas, Ujú. decían, hey, señor, es tanto, 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 y los contadores saben perfectamente cuántas cantidades se llevaban, ¿sí? Y entonces cuando los entregaban, que eran esas, no los entregaban, los guardaban, pero como que daban una donación. ¿Y quién daba esa donación? Las tiendas, porque nosotros lo donamos al que lo recibiera la tienda y después veíamos que de la tienda, sí, pasaba por ella su cuenta personal de las tiendas, sí, y después de esto nos encontramos que cuando hacían su, su corte anual, sí, su declaración anual, todo eso. Se quedaban con lo que recibían de sus Sí, sí, centavitos. sí, sí. Y además Sí. deducían la parte que Y estaban donando. sí, Sí. eran 3 veces la misma cantidad que lograban recabar, ¿sí? Por año. Sí, Tres sí, sí. veces. Entonces dije, bueno, si me dicen que el redondeo que voy a hacer que es de tanta cantidad, ¿cómo no? Siempre y cuando yo sepa que realmente va a ir directamente a ese tipo de lugares para los cuales que se presume que se está llevando estos recursos, siempre y cuando sea de esa manera. Si tú ibas a comprarte una medicina y también, vamos a poner solamente centavos, ¿ok? ¿Qué te parece? 72 centavos. Y cuando te entregaban tu cuenta, ya te decían, hey, pero me faltan acá 72 centavos que usted no me ha dado tanto de cambio. Ah, es que lo redondeé. Ajá, ¿y a quién le preguntaste que redondeaste? Ok, pues si te permitíamos redondear, a mí no me preguntaste. Y entonces, todo eso que se va haciendo poco a poquito, híjole, bueno, no quiero que se enojen nuestros amigos, Ujú. porque parte de este juego es una realidad que estamos viviendo. Esto nos lleva para decirles a los patrones que realmente sus trabajadores sí cuestan. Realmente sí cuestan, ¿sí? Y que los trabajadores también se den cuenta Y sí cuestan. que sí cuestan y que reciben en efectivo cierta cantidad, pero hay otra cantidad que no la ven, pero que va a formar parte de su patrimonio hacia el futuro. Hablamos las cuotas de seguridad social, como es el Infonavit y la cuota obrero patronal, Sí, además del Afore, evidentemente. sí. Bueno, pero esto también de los afores, yo me acuerdo que hubo por ahí a alguien que nos pasó a traer a donde yo estaba, dejando mi afore. Sí, pero desaparecieron. Sí, bueno, pero al fin, y ni más pobre ni más rico. Sí, siempre Efectivamente. feliz. Siempre feliz y sobre todo porque hemos ya llegado a la culminación de este tema que ha sido muy interesante el día de hoy. ¿Cuánto cuesta tener un trabajador, un empleado, verdad? Y Sí. aquí hemos visto que son cantidades significativas. Eso es lo que muchas veces los trabajadores no vemos, pero que forman parte de nuestras percepciones económicas, si no en ese momento hacerlos efectivas, pero sí en el futuro. Estimado doctor, como siempre es un gusto saludarte.
Igualmente, pero no me quiero ir sino antes, aunque ya estamos sobre el tiempo, sí, decirle a todos nuestros seguidores del Observatorio de la Seguridad Social, sí, que que nos pueden localizar directamente en nuestro domicilio, que es la 7 Poniente 503 en el despacho 203, por un lado. Por otro lado, se pueden comunicar con nosotros directamente al teléfono 202-303-0778. Que sean muy felices y nos estaremos viendo en el próximo programa. Doctor, Amigo gusto mío, saludarte. Buena tarde. igualmente. Gracias por acompañarnos en este observatorio. No olvides seguirnos para más contenido relacionado con el derecho laboral y la seguridad social. Esperamos verte de nuevo en nuestro próximo programa.